Cuando Burkina Faso, Malí y Níger anunciaron su retirada simultánea de la Corte Penal Internacional, el mundo no solo contuvo la respiración, fue como si un eco de independencia resonara desde el corazón mismo del Sahel, expandiéndose como una onda sísmica a través de todos los continentes. No fue una simple nota diplomática, ni un trámite burocrático. Fue una declaración de intenciones, un pulso firme contra el statu quo global, una ruptura que nos obliga a preguntarnos: ¿estamos ante el inicio de una fractura histórica en el orden mundial, o solo presenciamos un episodio más de rebeldía africana que será sofocado por la presión internacional? Desde la capital de Burkina Faso, pasando por Bamako en Malí, y hasta Niamey en Níger, el mensaje fue el mismo y se transmitió con palabras que no dejan espacio para la ambigüedad. Su corte no es nuestro destino. Con esa frase, desafiaron décadas de lo que consideran una justicia selectiva y pusieron un espejo incómodo frente a la comunidad internacional. Es un acto de rebelión legal, pero también un grito visceral de dignidad y un reclamo de soberanía, cuya resonancia va mucho más allá de los límites nacionales de estos tres países. Para entender la magnitud de este momento, basta con mirar la historia reciente de la Corte Penal Internacional. Desde su creación en el año 2002, aproximadamente 8 de cada 10 personas procesadas han sido africanas. La cifra es abrumadora y, para muchos, innegablemente reveladora. ¿Es posible llamar imparcial a una institución cuyos reflectores parecen iluminar siempre el mismo continente, mientras otros actores, poderosos y bien conectados, permanecen en las sombras? Un ejemplo concreto. En el caso de Sudán, la Corte procesó al entonces presidente Omar al-Bashir por crímenes atroces cometidos en Darfur. Sin embargo, cuando se trata de los responsables de la invasión de Irak en el año 2003, o de los bombardeos en Libia en el año 2011, ninguna figura occidental ha enfrentado el mismo escrutinio. Las diferencias no son solo anecdóticas, son estructurales y ponen en tela de juicio la universalidad de la justicia que la Corte proclama encarnar. La financiación de la Corte es otro punto de tensión. Más de la mitad de los fondos anuales provienen de naciones europeas, muchas de las cuales fueron antiguas potencias coloniales en África. Si el presupuesto de una institución está controlado mayoritariamente por quienes en el pasado dominaron el destino africano, ¿puede esa institución realmente actuar con independencia y justicia? La percepción de la Corte como herramienta de neocolonialismo se ha ido consolidando con cada nuevo caso abierto contra líderes o militares africanos. El mensaje implícito, según muchos críticos africanos, es que la justicia internacional sirve para disciplinar a los débiles mientras protege a los fuertes. Esta crítica no es nueva. Ya en el año 2010, la Unión Africana advirtió que la Corte parecía tener una obsesión con el continente africano, ignorando crímenes cometidos en otros lugares del mundo. Otros países africanos, como Kenia y Sudáfrica, han coqueteado en el pasado con la idea de abandonar la Corte. En el caso de Kenia, tras el procesamiento del presidente Uhuru Kenyatta en el año 2013, se produjo un debate nacional intenso sobre la pertenencia a la Corte. Finalmente, por presiones diplomáticas y económicas, la amenaza no se concretó, pero el precedente quedó sembrado. La decisión de Burkina Faso, Malí y Níger, sin embargo, es distinta. No es una mera amenaza. Es un acto consumado, avalado por juntas militares que han tomado el control en medio de una profunda crisis regional. Entre los años 2020 y 2023, los tres países sufrieron el colapso de sus gobiernos civiles, marcados por la corrupción, la inseguridad y la dependencia de potencias extranjeras. En su lugar, emergieron líderes militares que, lejos de buscar la legitimidad internacional, apostaron por una narrativa de emancipación y resistencia. En el contexto del Sahel, la situación es crítica. La región enfrenta una de las crisis humanitarias más graves del mundo. Según informes de Naciones Unidas, decenas de miles de personas mueren cada año a causa de ataques de insurgentes y conflictos interétnicos. Millones han sido desplazadas de sus hogares. Frente a este escenario devastador, las intervenciones occidentales han resultado, en muchos casos, contraproducentes.
En vez de estabilizar la región, han contribuido a la fragmentación y la dependencia militar. El ejemplo de Libia es ilustrativo. Tras la intervención internacional en el año 2011 y la caída de Muammar Gaddafi, el caos se propagó por el Sahel. Armas, milicias y combatientes cruzaron fronteras, alimentando la violencia en Malí, Níger y Burkina Faso. Sin embargo, mientras la Corte investiga los crímenes de guerra de actores locales, los responsables de las decisiones geopolíticas que desataron esa ola de inestabilidad permanecen fuera de su alcance. La impunidad de quienes operan desde lejos es, para muchos africanos, la confirmación de que la justicia internacional tiene fronteras invisibles. No es solo una cuestión de percepción. Ejemplos históricos abundan. En el Congo de los años 60, la injerencia extranjera desató una guerra civil que dejó cientos de miles de muertos, pero jamás se juzgó a los actores internacionales involucrados. En Ruanda, tras el genocidio de 1994, la responsabilidad de potencias extranjeras en la inacción y el desvío de armas quedó prácticamente impune. Estos vacíos de justicia alimentan la desconfianza y refuerzan la idea de que el sistema global está diseñado para proteger a unos y castigar a otros. La justicia selectiva, además, tiene un impacto profundo en la autoestima colectiva de las naciones africanas. Ver a sus líderes esposados en La Haya, mientras empresarios extranjeros continúan explotando el uranio, el oro y el petróleo del continente sin consecuencias, es una herida abierta que no cicatriza. Un ejemplo reciente es el caso del uranio de Níger. Mientras la población local enfrenta pobreza extrema, las empresas extranjeras extraen riquezas por valor de miles de millones de dólares cada año, sin que la justicia internacional intervenga ante posibles abusos ambientales o sociales. La reacción africana no es unánime, pero el hartazgo se extiende. Países como Etiopía y Uganda han expresado en foros internacionales su descontento con el funcionamiento de la Corte, señalando que la justicia no puede ser impuesta desde fuera ni responder a intereses ajenos. Incluso en Sudamérica y Asia, voces críticas han cuestionado la legitimidad de un tribunal que parece responder más a la geopolítica que a los principios universales que proclama. En el plano interno, la salida de la Corte plantea desafíos complejos. La región del Sahel está marcada por la fragilidad institucional, la escasez de recursos y la fragmentación étnica. La tentación de utilizar la soberanía recién conquistada como escudo para evitar rendir cuentas es real. Hay el riesgo de que los nuevos sistemas de justicia sean cooptados por élites militares o políticas, reproduciendo viejas prácticas de impunidad bajo una apariencia de autonomía. Sin embargo, la apuesta de Burkina Faso, Malí y Níger es construir una alternativa. Inspirados en modelos como las Cortes Gakaka de Ruanda, buscan crear tribunales híbridos donde la justicia formal se combine con la sabiduría comunitaria y la mediación tradicional. En las Cortes Gakaka, tras el genocidio, más de 1 millón de personas participaron en procesos públicos de verdad y reconciliación, priorizando la reparación colectiva sobre el castigo individual. Aunque el modelo tuvo limitaciones, hubo denuncias de parcialidad y presiones sociales, demostró que la justicia puede adaptarse al contexto local y fomentar la sanación social. La propuesta del Sahel va en esa línea. Tribunales financiados con fondos nacionales, integrados por jueces formados en derecho y líderes comunitarios respetados. La prioridad es restaurar el tejido social roto por décadas de violencia y saqueo, más que acumular condenas en prisiones abarrotadas. Se trata de una justicia que busca reparar, no solo castigar. Este enfoque no parte de una utopía irrealizable. En Sudáfrica, tras el apartheid, la Comisión de la Verdad y Reconciliación permitió a víctimas y perpetradores enfrentar el pasado a través del diálogo y el reconocimiento de la verdad. Si bien no todos los responsables fueron castigados, el proceso contribuyó a evitar una guerra civil y sentó las bases para una convivencia más pacífica. En Mozambique, tras la guerra civil, las comunidades recurrieron a rituales tradicionales de perdón y reintegración para sanar heridas colectivas. El desafío del Sahel es adaptar estas experiencias a su realidad actual. La región enfrenta amenazas múltiples:
insurgencias islamistas, conflictos intercomunitarios, crisis alimentarias y presión de potencias extranjeras que no han renunciado a sus intereses económicos y estratégicos. La creación de un sistema de justicia propio exige no solo recursos financieros, sino también voluntad política, transparencia y vigilancia ciudadana. Uno de los riesgos más graves es que la nueva justicia africana sea utilizada para blindar a líderes autoritarios o perseguir a opositores bajo pretexto de soberanía. La historia reciente de Zimbabue, donde la independencia judicial se deterioró bajo el régimen de Robert Mugabe, es un recordatorio de los peligros de sacrificar la justicia en nombre de la autonomía nacional. Por ello, organizaciones de la sociedad civil y movimientos ciudadanos insisten en la importancia de garantizar la participación popular, la rendición de cuentas y el acceso a la información en cualquier nuevo sistema judicial. A nivel internacional, la salida del Sahel de la Corte Penal Internacional podría sentar un precedente para otros países del sur global. En América Latina, naciones como Venezuela y Bolivia han cuestionado la imparcialidad de organismos multilaterales, señalando que la justicia internacional rara vez se aplica a las grandes potencias. En Asia, países como Filipinas han manifestado su descontento con la Corte y han amenazado con abandonar el tratado fundacional. La pregunta central es si este movimiento africano desencadenará una reacción en cadena que debilite la arquitectura jurídica internacional, o si, por el contrario, forzará una reforma profunda de la Corte, haciéndola más representativa y menos dependiente de intereses geopolíticos. Algunos expertos sugieren la creación de un Consejo Consultivo Africano dentro de la Corte, con poder real para influir en las prioridades y criterios de selección de casos. Otros abogan por una mayor transparencia en la financiación y la composición del tribunal. La experiencia histórica muestra que las instituciones internacionales solo sobreviven si logran adaptarse a las demandas legítimas de sus miembros. En los años 70, la Organización de Naciones Unidas sufrió una crisis similar cuando países del tercer mundo exigieron reformas en el Consejo de Seguridad y en los organismos económicos. Si la Corte Penal Internacional ignora la voz de África, corre el riesgo de perder relevancia y legitimidad, abriendo la puerta a sistemas alternativos que podrían fragmentar aún más el panorama de la justicia global. Para las potencias occidentales, el desafío es doble. Por un lado, defender los principios de justicia universal. Por otro, reconocer que la actual arquitectura es percibida como injusta y parcial en buena parte del mundo. Las sanciones económicas o diplomáticas contra los países que abandonan la Corte pueden reforzar la narrativa de neocolonialismo, alimentando el resentimiento y la desconfianza. Por el contrario, un diálogo sincero sobre las limitaciones y sesgos de la justicia internacional puede abrir caminos para la reconciliación y la reforma. En el plano práctico, la creación de sistemas judiciales africanos autónomos requiere pasos concretos. Primero, la formación de jueces y fiscales comprometidos con la ética y la transparencia. Segundo, el establecimiento de mecanismos de supervisión independientes, con participación de organizaciones civiles y medios de comunicación. Tercero, la inversión en infraestructuras judiciales y tecnológicas que permitan el acceso a la justicia en zonas rurales y apartadas. Cuarto, la promoción de una cultura de derechos humanos que trascienda el castigo y privilegie la prevención, la mediación y la reparación. Un ejemplo inspirador es el de Botsuana, considerado uno de los países africanos con mayor independencia judicial y bajo nivel de corrupción. A través de reformas continuas, inversión en educación jurídica y apertura a la crítica ciudadana, Botsuana ha demostrado que un modelo africano de justicia, basado en la meritocracia y la participación popular, es posible y puede servir de referencia para la región. No obstante, la transición será larga y compleja. Se requiere paciencia, voluntad política y, sobre todo, el compromiso de las nuevas generaciones. En las universidades del Sahel, movimientos estudiantiles organizan debates sobre el futuro de la justicia africana, proponiendo ideas innovadoras como tribunales móviles, mediadores comunitarios y plataformas digitales de acceso a la justicia.
El reto es transformar la indignación en propuestas viables y sostenibles. En paralelo, la cooperación con otros países del sur global puede fortalecer la posición africana. Iniciativas como la Alianza de Estados del Sahel, que ya coordina políticas de defensa y desarrollo económico, pueden ampliarse al ámbito judicial, creando redes de intercambio de experiencias y buenas prácticas. La colaboración con países de Asia y América Latina, que comparten historias de colonialismo y explotación, puede generar una masa crítica capaz de impulsar reformas a nivel internacional. El papel de la diáspora africana también es crucial. Millones de africanos viven en Europa, América y Asia, y pueden actuar como puentes entre continentes, promoviendo el diálogo y la comprensión mutua. Organizaciones de la sociedad civil, académicos y juristas de la diáspora han sido clave en denunciar los abusos del sistema actual y en proponer alternativas inclusivas y respetuosas de la diversidad cultural africana. A modo de escenario, imaginemos un futuro cercano en el que una corte regional africana, con sede en Ouagadougou, juzga un caso emblemático de corrupción transnacional. El proceso es transmitido en directo por radio y televisión, con la participación de jueces, víctimas y representantes de la comunidad. El veredicto no solo implica una condena, sino la obligación de reparar el daño causado y reintegrar al culpable en la sociedad tras un proceso de reconciliación. Este modelo, lejos de la espectacularización mediática de los juicios internacionales, prioriza la sanación colectiva y la reconstrucción del tejido social. Por supuesto, los retos persisten. La presión de potencias extranjeras, la debilidad institucional, los conflictos armados y la pobreza estructural pueden obstaculizar el proceso. Sin embargo, la decisión de Burkina Faso, Malí y Níger marca un punto de inflexión. Ya no se trata de pedir permiso, sino de ejercer el derecho a definir el propio destino. El mensaje es claro. África no busca la impunidad, sino la dignidad. No rechaza la justicia, sino la injusticia de un sistema que ha demostrado sus límites y contradicciones. Como en los movimientos de descolonización del siglo XX, el proceso será largo, accidentado y lleno de desafíos, pero la determinación de los pueblos africanos es hoy más fuerte que nunca. Frente a la pregunta de si este experimento sobrevivirá a las presiones internas y externas, la respuesta dependerá de la capacidad de las sociedades africanas para construir consensos, garantizar la rendición de cuentas y resistir la tentación del autoritarismo. La vigilancia ciudadana, la participación de las mujeres y los jóvenes, y la apertura al diálogo internacional serán claves para evitar que la soberanía se convierta en un nuevo dogma al servicio de unos pocos. Al final, lo que está en juego es mucho más que el prestigio de unos gobiernos o el funcionamiento de una corte internacional. Está en juego la posibilidad de imaginar un mundo donde la justicia no sea privilegio de los poderosos, sino derecho de todos. Un mundo donde las heridas del pasado puedan ser sanadas a través del reconocimiento, la reparación y la reconciliación, y no solo mediante la venganza y el castigo. La historia está llena de ejemplos de pueblos que, tras romper con estructuras impuestas, han sido capaces de reinventar sus instituciones y construir modelos más justos y representativos. En la India, tras la independencia, el sistema judicial se transformó para adaptarse a la diversidad cultural y lingüística del país. En Sudáfrica, la transición democrática se apoyó en la combinación de justicia formal y mecanismos tradicionales de reconciliación. África tiene ante sí la oportunidad de escribir una nueva página, no solo para sí misma, sino para el mundo entero. Quizá dentro de unas décadas, cuando se estudie este momento en las escuelas y universidades africanas, se recuerde como el inicio de una revolución silenciosa, pero profunda. Una revolución que no buscó la confrontación por la confrontación misma, sino la dignidad, la justicia y el derecho a decidir. Una revolución que desafió el monopolio occidental sobre la ley y propuso, en su lugar, una justicia enraizada en la realidad y los valores africanos. La pregunta final, entonces, no es solo si África podrá construir una justicia diferente, sino si el mundo está dispuesto a escuchar y aprender de su experiencia.
Si la comunidad internacional se abre al diálogo, la decisión del Sahel puede ser el catalizador de una reforma global que beneficie a todos. Si, por el contrario, responde con cerrazón y sanciones, corre el riesgo de perder la oportunidad de construir una justicia verdaderamente universal. El tiempo dirá si el ejemplo de Burkina Faso, Malí y Níger será seguido por otros, si la Corte Penal Internacional logrará reformarse, o si, por el contrario, asistiremos al surgimiento de un sistema multipolar de justicia, donde diferentes regiones del mundo definan sus propios estándares y mecanismos. Por ahora, lo cierto es que África ha trazado una línea clara y ha apostado por la autodeterminación. Lo ha hecho en nombre de las generaciones futuras, con la esperanza de que la historia recuerde este momento no como un acto de rebeldía pasajera, sino como el inicio verdadero de la emancipación jurídica, la dignidad colectiva y el autogobierno responsable. El futuro sigue abierto y la pregunta, aún sin respuesta definitiva, resuena con fuerza. ¿Será este el primer paso hacia una justicia africana auténtica o el comienzo de una confrontación aún mayor con Occidente? Mientras la historia se escribe, el mundo observa, aprende y, quizá, se prepara para una nueva era en la justicia internacional.